Wow, se ve bien. Se ve bien, ¿cierto? Sí. Parece que estuviéramos en la cama porque las almohadas se notan. Sí. Bueno, tenemos una estudiante, está ahora conectada. Tenemos a Yurlani. Tenemos a César. Bueno, ya se están conectando. Ellos se demoran a Laura veces de Pi. conectar. Buenas noches, ¿cómo están? Me asustaron. Hola, César. Hola, profe. Hola, ¿cómo está Yolima, Yurlani, Laura, Andrea, Fabián, Valentina? Aquí lo escuchamos bien, doctor. Hola, Fabián. Bueno, se van conectando ya. Ya van 14. Buenas noches. ¿Sí? 14. Hola, Andrés. 14. ¿Cuántos más? Van 14 hasta ahora. Sí. Buenas noches, profe. Buenas noches, Andrés. ¿Y cómo sabes cada uno quién es el que Porque habla? cuando ellos me hablan, aquí me alumbra. Y como ellos se registran con el número de ellos, entonces aparece con el nombre de ellos. Entonces, mira, aquí me aparece, por ejemplo, Andrés Felipe, David Garay, Laura, Fabián, Vanessa, Yolima, Andrés, Paula, Laura. Entonces ahí puedo yo leer. Por ejemplo, aquí aparece en amarillo porque yo estoy hablando. Cuando ¿En ellos hablan, se pone en amarillo? amarillo el recuadro. ¿Sí es que el recuadro es Sí, amarillo? pero es que lo que yo único que lo que he visto es que cuando uno habla se escucha la misma voz, pero se cambia la cosita. No, no es la misma voz, amor, que es la voz. Está hablando por su Buenas teléfono, noches. por su computador. Buenas noches. Con Camilo Riveros. Hola, Camilo, ¿cómo estás? ¿Te parece a ti? 17 conectados. ¿Ah? Y los que están así. Quiere decir que el micrófono está cerrado. Si yo le voy aquí. Doña Mayra, ¿qué horas pretende lavar el bañito hoy? Sí. Doña Omaira, lavar el baño. ¡Oye! ¡Papi travieso! Ay, profe. Papi traviesos. Ay, mi amor, es Debería darte pena. Es una recochita. Mm. Bueno, vamos 17. Necesitamos que se conecten todos para poder. Profe, ¿me escucha? Sí, te escucho, Oscar. Ah, Sí, listo, profe, no. Ok. sí, te escuchamos bien. Profe, ¿nos va a dar las notas? Sí, sí, les voy a dar las notas también. Están apurados por las notas. Sí. Oye, el coronavirus está matando a los gorditos. Eso me preocupa. Uy, no diga eso porque sí me preocupo también. Eso salió ayer 3.9. ¿Qué? ¿Que está matando a los gorditos? ¿El coronavirus? Ah, Menos mal, yo hago ejercicio en casa. Sí, toca hacer ejercicio porque el estar todo el tiempo sentado buenas tardes, profe. es malísimo. Buenas tardes. Daniel. Ah, Malísimo, solo malísimo. para los que están sentados, menos mal. Bueno, Mayra, ¿ya lavó el baño? O Mayra se desconectó, se fue a lavar el baño. No la veo. No, profe, acá estoy. Ah, El bueno. baño después de la clase. Me parece es como, es Mayra, no Mayra, sino Mayra. Sí, profe, es Mayra. Bien, Profe, buenas Mayra. noches. Buenas noches, Yurlani, ¿cómo estás? Bien, profe, que te no se puede conectar el perrito. ¿Qué tienes que, perdón? El perro rosa el perro que tiene está convulsionando, está buscando un veterinario. Espérame, que es que no te escuché bien porque había un sonido por ahí de fondo, creo que era de Oscar, y no dejaba escuchar. Ahora sí te escuchamos. Profe, que Mateo Rosa no se puede conectar porque el perrito que él tiene está convulsionando, entonces está buscando veterinario. Ya, ya, listo. No hay problema.
Bueno, ya vamos 24. ¿Tú tienes todos esos estudiantes? 23, 24. ¿Tienes Sí, todos esos pero son un curso estudiantes? más grande. Ellos son un curso más grande. ¿Cuántos tienes? Ellos, ese curso lo conforman, pero ya te digo cuántos. Ellos son un Derecho. grupo grande. Ellos son 40. 40 y solo hay 23. Sí, faltan hartos por conectarse. ¿Y vas a esperar que todos se Pues conecten? no todos, pero sí unos 10 más por lo menos para empezar. Bueno, ¿cómo me les ha ido? ¿Cómo va esa cuarentena? ¿Ya han estado Profe, buenas juiciosos? tardes. Hola, Bien, Angélica. profe, ahí vamos. Pues yo trabajando. ¿Sí? ¿Y ustedes están trabajando, Mauricio, pero en una jornada más corta? Sí, claro, media jornada al día. Media jornada. Y a ustedes bueno, a ti no te toca ir a patrullar, ¿o sí? Pues afortunadamente todavía no, pero a unos compañeros sí. Ya. ¿Y el gremio de tus compañeros cómo ve la cosa? ¿Qué dicen? ¿Cómo está la situación en las calles? No, pues la gente es muy que no entiende lo que está pasando, no entiende la realidad, muy terca. Métale el bolillo. Ven Fuera tan que fácil. 4 casos nuevos de coronavirus aquí en Villavo, ¿no? Sí, 4 casos nuevos. 4 casos nuevos, sí. Y para los jóvenes, una muerte de un joven de 19 años, Sí. creo que tenía problemas con el oxígeno, algo así. Respiratorio. Ujú. 13 años. Es decir, 19, ¿cuántos casos 19. hay actualmente, compañero? ¿19? Siempre me preguntaron. No, que el Hay joven tenía 12 19 casos, años. hay 12 casos, Ok, 12 ¿hay casos 12? confirmados. Sí. 12 casos ya en Hoy murieron Villavo. 2 policías en Guamal. Yo pensaba que todos 4 no eran tantos. Digo, 3 más 4 no eran tantos, pero Sí, ya esa es son otra 12. noticia triste. Los dos Sí. compañeros muertos. ¿Y por qué? ¿De qué? ¿Cuál fue la No, causa? todavía no se sabe. ¿Asesinados o...? Sí, Sí, llegaron allá al asesinados. lugar y lo recibieron con tiros. qué? ¿En dónde? ¿En Cumaral? En Guamal. En Guamal. Uy, tenaz, hermano, aquí tan cerquita. Eso fue a las 3 de la mañana, si no estoy mal. Uy, A la 1 de la mañana. Sí, bueno. Sí. tenaz. Tenaz. Bueno, ya vamos 27. Por lo menos ya ha aumentado. Bueno, ya las notas las tengo. Las notas de ustedes ya están todas. La Las de todas la las exposición, notas. profe. Sí, todas. Entonces, si quieren se las comparto por aquí. Voy a compartirles el archivo para que le peguen una ojeadita al Por archivo. favor. Vistita. Sí. Y igual también se las voy a compartir por... ¿La están viendo ahí? No. No, señor, todavía no. No. Ya, ahí. Y también se las voy a compartir al grupo de WhatsApp para que las miren. Entonces aquí pueden ustedes mirar sus nombres. Profe, no veo mi nombre. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu apellido? Hola, No, ya lo vi, qué pena, ya lo vi. Sí, entonces aquí van a encontrar parcial, la nota del parcial del 15%. La nota del parcial del 15%, el LMS, el MEUN, que es la exposición. Profe, Señora. una pregunta. ¿Yo por qué Señora. tengo 0 en neón si yo presenté exposición? Diana Valentina. Sí, No, señora. tú no me apareces. Tú no me apareces Sí, con yo nota de presenté exposición exposición. con el grupo Angélica, creo. Vale. Ok, sí, profe. Valentina, ¿cómo está? Sí, profe, ya presentó. Recuerda que ella, Andrés Rosa, Andrés Ardila y yo hacíamos parte del grupo, éramos los 4, profe. Sí, Diana Valentina. Puso la propiedad ¿Te acuerdas familiar, que yo me de hecho, me acerqué a ti? acuerdo puntualmente. ¿Te Diana acuerdas que yo me acerqué a ti? Valentina. Porque el día que en un grupo yo no estaba, entonces finalmente yo me hice con ellos. Ah, sí, profe, Ya ya no sé por qué no te puse nota a ti como si no hubieras estado en la exposición. Sí, yo sí estuve. Ya.
Diana, ¿tú estuviste entonces con Angélica? ¿Angélica es qué apellido? Vázquez, la última, profe, no puedo ver mis notas. Vázquez. La antepenúltima. Vázquez, María Muéstrese, Angélica. muéstrese, mamita, muéstrese, muestre el video. María Queremos Angélica. verle su cara, Angélica. 48. Estoy como una Sí, loca. Angélica, muestre su video. Bueno, aquí hay más. Los que están en amarillo son los que nos pusieron. Los que me aparecen sin nota de exposición. Juan Felipe Díaz. Buenas noches, ¿cómo está? Qué pena. ¿Me deja ver la mía? Juan Pablo Barrero, por favor. Barrero, está por aquí abajo. Estás aquí abajo. Sí, aquí está bajito. Sí. Tu nota 3.5 de exposición. Ah, listo, profe. ¿Quién es Juan Ah, Felipe ok, Díaz ahí Beltrán? profe, porque yo vi ese 1 y casi me infarto. ¿Definitiva 1-2? Ah, pero es definitiva de toda la materia. No, la definitiva es esta. Ah, ok, profe. Esta es la definitiva del corte, ¿no? O sea, del primer corte. Porque es que miren que el primer corte lo comprende el parcial, el LMS, que esta nota del LMS es la misma de otras estrategias pedagógicas, de aquí. Y el MEON. Entonces tienen el parcial, la exposición, la participación en el conversatorio sobre el documental La Hora 11, que les dije que valía por 2. Yo a todos los que participaron, a todos les puse 4 o 5. Es decir, que esa nota vale por el 10%. LMS y otras estrategias pedagógicas. 4 o 5 acá y 4 o 5 acá. La nota del parcial y la nota de la exposición. Profe, ¿puede bajar un poco la pantalla, por favor? Profe, Sí. profe, o sea que lo de la hora 11 era de primer corte, ¿sí? Sí, claro, todo esto era de primer corte, porque es que la hora 11 era el LMS, el primer corte. Profe, Claro. ¿y cuándo se cargan la plataforma? ¿Ya están en plataforma? No, tengo plazo hasta el sábado. Yo creo que el viernes, a más tardar, si alcanzo mañana, las cargo mañana, o si no el viernes, las estoy subiendo a la plataforma Class. ¿Vale? Ah, ok, profe, listo, muchas gracias. Entonces, igual este archivo se los voy a compartir por el grupo también, para que lo tengan. Juan Felipe Díaz Beltrán, ¿no está conectado? Sí, profesor, acá estoy. Juan Felipe, tú nos pusiste, ¿cierto? No, señor, no, señor. Ya. Paula Alejandra Medina tampoco. Ni Brian Alexander Nariño Peralta. Ni Lady Vanessa Peralta Muñoz, ni Laura Natali Pinto Velázquez, ni Prada Lozano Aura Fernanda. Nos pusieron. Por eso tienen 0-0 ahí en esa nota. Sin embargo, con el 4-5 del 4-5 y la nota del parcial, bueno, perdieron. 2-9, 2-4, 2-6. 2-7, 3, bueno, sí. Es decir, perdieron el primer corte los que no expusieron. Y eso que esa nota valía el 5%. Miren cómo hace falta ese 5%. Y hay gente que no le presta atención a eso, que no le da importancia a eso. A pesar de que aquí tienen 5% 4.5 y 5% 4.5. Parcial no les fue bien y tampoco expusieron. O sea, les fue mal el parcial y no expusieron. Eso ya digamos que denota ya falta de compromiso. Bueno, listo. Esas son las notas. No me voy a poner a leerlas uno por uno porque este archivo se los voy a compartir ahorita. Ahorita se los voy a compartir, sí, por el grupo, para que allá cada uno pueda mirarlo con calma. ¿Listo? Bueno, entonces, espérenme a ver cuántos estamos conectados. ¿Cuántos vamos? 29. Es que me gustaría presentarme. ¿Te gustaría presentarte como una estudiante nueva? No, decir hola, sí, soy ella. Buenas noches, soy la hija de Jaime Alexander. Buenas noches, señorita. ¿Cómo está? Buenas noches, muy hermosa, muy hermosa. Bueno, muchachos, estamos 28. Yo creo que ya podemos iniciar, ¿cierto? Sí, empecemos porque no podemos esperar hasta que estén todos conectados. Bueno, hoy vamos a hacer clase. Entonces hoy nos toca avanzar.
ya digamos que esto es a partir de aquí segundo corte, ¿cierto? Entonces, iniciamos nuevo tema ya. Esa clase que yo les colgué, que les subí a la plataforma de Moodle, esa clasecita que les dije que vieran en la clase anterior, era sobre los derechos personales. Entonces, como habíamos hablado de los derechos reales en clase, presencialmente, y nos faltaba hablar de los personales, entonces en esa clase que les grabé y les subí ahí, esa clasecita es sobre los derechos personales. Entonces, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, algo que no se haya entendido sobre ese tema para poderlo aclarar en este preciso momento y poder continuar avanzando en el plan de estudios. Profe, lo que está hablando es, ¿eso ya entra en el segundo corte o eso es del anterior? No, eso es del anterior corte. No, del segundo corte listo. entraría a partir de la clase de hoy que se va a llamar de los modos de adquirir el dominio. Vamos a empezar a mirar los modos de adquirir el dominio uno por uno, los vamos a estudiar bien, ¿sí? Bien a fondo cada uno. Entonces, no, eso queda dentro del primer corte. Pero la pregunta es, ¿vieron la clase o no la vieron? Sinceramente. Sí, profe, yo sí la vi. Bien. Completa. Bien. Sí, profe, yo también. Bueno, bien. También. Los que no han Una visto la décima para los que clase... vieron el video. Sí, Angélica, sí me consta que la No, vio yo no lo he porque visto, hizo pero lo muy voy a buen ver. resumen. Mira la clase de voy a- Daniel que está colgada y subida a la plataforma de Moodle. Entras Listo, profe. donde te dice mis cursos, ahí te aparecen mis cursos, buscas la materia, vienes, dos, cliqueas ahí y ya te aparece te aparecen todas las Segundo actividades curso. y te aparece la clase Listo, profe. subida. Entonces mírate Muchas esa gracias, clase vale. porque es importante, porque Ok, digamos que dale. sobre ese tema también, sobre ese tema les voy a preguntar en el examen final. Entonces es importante, además que es clave para poder entender bien la diferencia entre los derechos reales y derechos personales. Además les va a servir como base también para entrar a ver obligaciones y luego para entrar a ver contratos. ¿Listo? Lo que hay que prever, doctor, es que Moodle a veces cuando ya pasan las clases no las deja ver. Ha pasado ¿Verdad? con otras materias. Entonces Sí. yo lo que hago es abrirla con un enlace de Drive. Profe, y ¿puedo después lo hablar a descargo. eso? Sí, lo que dice el compañero es verdad. Y no, es que si uno las abre por Drive, automáticamente quedan guardadas y uno las puede Se descargan, sí. Pero igual el profesor subió el video a YouTube, ¿no? Yo lo Sí, tengo ahí guardado. es que ustedes entran a Moodle y simplemente dan clic ahí, como eso no tiene temporalización, yo no lo programé para que lo puedan ver dentro de tanto tiempo, que es lo que uno hace con las demás actividades, uno les programa un tiempo. Entonces después de ese tiempo ustedes ya no pueden accesar a la actividad, pero esta quedó abierta, o sea que ustedes pueden cuando quieran ingresar, dar clic ahí, donde dice clase 25 de marzo, y listo, y ahí los lleva de una a YouTube, y pueden ver el video en YouTube, escucharlo en YouTube. ¿Listo? Bueno, listos. Entonces ya somos 30, hacen falta todavía 10. Bueno, la ventaja es que aquí me queda el registro de quienes asisten porque todo queda grabado, entonces dependiendo de este registro es que yo reporto lista, porque aquí me dice que son 30 y la lista me parece que son 40. Es por eso. Bueno, entonces vamos a hablar hoy de los modos de adquirir el dominio. ¿Listo? La clase de hoy se llama de los modos de adquirir el dominio. Para eso les voy a compartir aquí, nos vamos a ubicar en el artículo 673 del Código Civil. Aquí. Nos vamos a ubicar en el artículo 673 del Código Civil, que nos habla de los modos de adquirir el dominio. Bueno, entonces, allá el 673, que es el que nos empieza a regular y nos indica cuáles son los modos de adquirir el dominio, y entiéndese bien que cuando se habla de adquirir el dominio, pues estamos hablando, decíamos que el derecho real más importante, que es el derecho real de dominio, ¿cierto? Entonces, estos modos que vamos a estudiar, digamos, son las maneras o las formas
mediante los cuales se puede adquirir el derecho de propiedad o el derecho de dominio en Colombia, ¿sí? En Colombia y en muchas partes del mundo, ¿cierto? Ahí miraremos, digamos, algunas diferencias con, por ejemplo, el derecho francés. El derecho francés, los modos de adquirir el dominio son más expeditos, son más flexibles, son más sencillos, más rápidos, ¿cierto? Nosotros somos más solemnes, más formalistas, más enchapados a la antigua, al derecho romano y a las instituciones clásicas del derecho romano. Profe, qué pena, es que vi los micrófonos activos por ahí con ruiditos de fondo. Ay, qué pena, debo ser yo por acá ya. Listo. ¿Escuchan bien? ¿Sí? ¿Están escuchando bien los demás? Sí, ¿Todos están profe. escuchando Sí, bien? sí. Listo. Si me escuchan muy bajito me dicen y Sí, profe, está bien. Ok, listo. Entonces, el 673 nos dice modos de adquirir el dominio. Dice, los modos de adquirir el dominio son la ocupación, la accesión, la tradición, la sucesión por causa de muerte y la prescripción. Entonces, pues aquí nos habla de ocupación 1, accesión 2, tradición 3, sucesión por causa de muerte 4 y prescripción 5. Es decir, que tenemos 5 modos de adquirir el dominio, por los cuales vamos a adquirir el derecho de dominio o el derecho de propiedad. Resulta que estos modos de adquirir el dominio no solo funcionan para adquirir el derecho real de dominio de propiedad, sino que también funcionan para adquirir otros derechos reales. Recuerden que el derecho de dominio es tan solo un derecho real y digamos que es el más importante en nuestra cultura occidental. Pero a través de los modos, de estos mismos modos, se podrían adquirir los demás derechos reales. Aunque no todos, no por medio de todos, ¿cierto? Porque, por ejemplo, por el modo de la ocupación, por la ocupación, solo se puede adquirir el derecho de dominio, no se puede adquirir ningún otro derecho real. Sí, vamos a mirar, a la medida en que vamos estudiando uno por uno, pues vamos a mirar qué derechos reales podemos adquirir por medio de cada uno. Digamos que aquí el código se centra en explicarnos cuáles son los modos, pero para adquirir el derecho real de dominio, el de dominio. Porque recuerden que estamos estudiando una asignatura que se llama bienes, ¿cierto? Y dentro de los bienes, pues el derecho real más importante es el de dominio o propiedad, ¿cierto? Bueno, de estos 5 modos, nosotros en esta materia, lo que nos queda de este semestre, vamos a estudiar solo la ocupación, la accesión, la tradición y la prescripción. Este que tengo aquí seleccionado, la sucesión por causa de muerte, no la vamos a estudiar. ¿Por qué? Porque la sucesión por causa de muerte, ustedes van a ver 2 semestres de sucesiones. En noveno y en décimo ven sucesiones 1 y sucesiones 2. Es decir, 1 año para ver sucesiones. Por ende, como se vuelve una materia independiente, pues no se estudia en este módulo, en esta asignatura de bienes. Se estudia por aparte, como una asignatura independiente. ¿Listo? El modo de la sucesión por causa de muerte y la prescripción son modos que no se encuentran, digamos, dentro de este acápite o dentro de este sector del Código Civil, sino que don Andrés Bello los mandó para el final. Los mandó para el final del Código Civil, quedaron allá al final del Código. ¿Por qué? Porque pues sobre la sucesión por causa de muerte hay muchísimo que hablar. Entonces, lo que hizo fue sacarla y dejarla al final para poderla explicar toda. Y sobre la prescripción, pues digamos que también hay muchas cosas que hablar. Entonces, estos 2 modos los dejó para el final del Código Civil, para la parte final del Código Civil. Pero vamos a estudiar la prescripción. El único que no vamos a estudiar es la sucesión por causa de muerte, por lo que les dije ahorita que la ven en noveno y en décimo. Bueno, ¿qué tenemos que decir sobre estos modos de adquirir el dominio? Tenemos que decir que de esos 5 modos que nos dice el 673, por los cuales se adquiere el derecho de dominio, hay una clasificación de los modos de adquirir el dominio. Entonces la doctrina nos ha dicho que los modos de adquirir el dominio se clasifican en modos originarios y en modos derivados.
Modos originarios y modos derivados. ¿Qué son los modos originarios y qué son los modos derivados? Pues la doctrina nos dice que los modos originarios son aquellos en los cuales el adquirente, es decir, la persona que va a recibir el derecho de dominio, que va a adquirir el derecho de dominio, los modos originarios son aquellos en los cuales el adquirente adquiere el derecho de dominio sin necesidad de tener un vínculo precedente con el anterior dueño, es decir, con el anterior dueño de la cosa. O no tiene un vínculo precedente, ¿cierto?, con el anterior dueño, o sencillamente porque no existe un anterior dueño, ¿sí?, sino que él va a ser el primer dueño. Entonces, en los modos originarios, ¿cierto?, se les dice originarios a los modos en los cuales no hay un vínculo precedente, no hay una voluntad anterior, o no hay un dueño anterior del cual o con el cual se negocie para recibir el derecho de dominio. Señor. ¿Podría ser prescripción? Sí, la prescripción es uno de ellos, uno de los modos originarios, sí, señor. Entonces, a lo que voy es a que dentro de estas 5 categorías encontramos esas 2 clasificaciones generales, que es los modos originarios y los modos derivados. Claro, ejemplo de los modos originarios sería la prescripción. Es decir, la prescripción se clasifica como un modo de adquirir el dominio originario. ¿Por qué un modo originario la prescripción? Porque recuerden que la prescripción es por el paso del tiempo, ¿cierto? Una persona considerada o denominada poseedor termina adquiriendo el derecho, ¿cierto?, de un bien que radica en cabeza de otra persona, pero resulta que lo adquiere no porque haya hecho un negocio con el anterior dueño, o no porque el anterior dueño a través de su voluntad le haya dicho, tome, le transfiero el derecho de dominio, o tome, le vendo, o tome, le permuto. No, sencillamente el poseedor adquiere el derecho de dominio por prescripción gracias a que él poseyó durante un tiempo con ánimo de señor y dueño, hizo actos positivos y no necesitó y no reconoció a ninguna otra persona como dueño, es decir, no está reconociendo ni siquiera al anterior dueño como dueño, mucho menos está haciendo un acuerdo con él, mucho menos está recibiendo por voluntad de él el derecho de dominio del bien que posee, ¿cierto? Entonces, por eso se dice que son originarios, ¿cierto? Es decir, los modos originarios son aquellos en los cuales no hay vínculo precedente. Viviana, ¿puede apagar el micrófono? Sí, por favor. Perdón, no me fijé que se había encendido. Papi, cuando Vale, quieras, tranquila. pues come, bueno. Entonces, esos son los modos originarios. ¿Cuáles más son originarios de estos 5? Entonces tenemos, como dice César, la prescripción, claro, es un modo originario. La ocupación también es un modo originario, porque ¿qué es la ocupación? Pues la ocupación es adquirir el derecho de dominio sobre bienes o que nunca han tenido dueño, ¿cierto? Que nunca han tenido dueño, como por ejemplo, si cuando yo me encuentro o cuando yo saco una piedra preciosa del mar, o una concha, o una gema, o cuando me encuentro algo en la naturaleza que es propio de la naturaleza, o cuando cazo un animal silvestre, o cuando pesco, ¿cierto? Un pez silvestre. Es decir, cuando yo adquiero el derecho de dominio sobre bienes que nunca han tenido dueño, que no son de nadie. Aunque bueno, digamos que entre comillas no son de nadie, porque recordemos que todos los bienes de la naturaleza y todos los animales, ¿cierto? Y aquí entra el documental de la hora 11, porque miren que los animales y la naturaleza en nuestro Código Civil de don Andrés Bello y en todos los códigos de este planeta, bueno, no en todos, la naturaleza y los animales y la flora se entienden como bienes, ¿cierto? Como bienes. Aunque bueno, ya los animales en el 2017 se hizo una reforma, se hizo una ley donde se les reconoce la calidad de seres sintientes y donde se penalizó el maltrato a los animales y bueno, una serie de conductas contra los animales. Doctor. Es decir, son bienes, pero son bienes sintientes. Señor. Doctor, y de hecho hay una sentencia de la Corte con referencia al río Magdalena. Ah, sí, señor. También, sí, señor.
Y el oso de anteojos que le instauraron un habeas corpus y se lo ganó. Es algo Sí, insólito y algo como chistoso, pero que un oso, digamos, sea susceptible de un derecho como un habeas corpus. claro, Pero la claro, Corte sí, lo determinó que sí, gozaba de ese derecho. sí. Pero chévere, chévere, me parece muy interesante la postura de la Corte en ese caso, porque digamos que fue bien, bien consciente, ¿no? Bien consciente y bien humana, ¿no? Bueno, nos quedan 10 minutos para que se cierre nuestra primera sesión. Si se cierra, les agradezco por favor volver a ingresar por el mismo link inmediatamente, bueno, para no perder tiempo. Sí, entonces, claro, la ocupación también viene a ser un modo de adquirir el dominio originario, así como la prescripción. ¿Por qué? Porque les decía, en la ocupación lo que hacemos es adquirir el derecho de dominio sobre cosas que nunca han tenido dueño. Esa es una de las modalidades, sobre cosas que nunca han tenido dueño, que es lo que en latín se conoce como la res nullius, ¿sí? Con doble L se escribe res nullius, la res nullius o res nullius, ¿cierto? Que son cosas que nunca han tenido dueño, cosas que no son de nadie, aunque les decía yo que esas cosas que no son de nadie, como la naturaleza, son del Estado, son patrimonio del Estado, son de dominio público, ¿cierto? Son bienes de uso público, pero digamos que no son de nadie en particular, ¿cierto? Y la ocupación también puede recaer no solo sobre cosas que nunca han tenido dueño, sino también sobre cosas que tuvieron dueño, pero que fueron abandonadas intencionalmente por su dueño. Me explico. Si yo saco al chut o saco en mi basura un radio o un computador viejo que ya no uso, el reciclador o cualquier persona que lo vea en el chut de la basura puede llegar y tomar ese radio o ese computador, ¿cierto? Lo que haya botado. Lo que yo haya abandonado intencionalmente, es decir, me despojé del derecho de dominio sobre ese bien, lo liberé y quedó para ser adquirido por ocupación por cualquier otra persona. Es decir, el reciclador o cualquier otra persona que lo quiera tomar, un vecino lo puede tomar y puede hacerse legalmente, podría hacerse dueño o puede hacerse dueño de esa cosa bajo el modo de adquirir el dominio que se llama la ocupación. Cuando se adquiere el derecho de dominio sobre esas cosas que el dueño abandona intencionalmente, estamos hablando de las res derivatae, que en latín se conocen como res derivatae, o más bien como traducido al español, cosas abandonadas intencionalmente por su dueño. Ojo, abandonadas intencionalmente, no abandonadas, extraviadas involuntariamente. ¿Res qué, profe? Señor. ¿Res qué? ¿Res directae? Dime. ¿Res directae? ¿Cómo es que se dice? Res derivatae. Derivatae. Se escribe así. ¿Sí? Esas vendrían a ser las cosas abandonadas intencionalmente por su dueño. Pero no hay que confundir las cosas abandonadas intencionalmente por su dueño o la res derivatae con las cosas olvidadas o perdidas o abandonadas por los dueños. Como por ejemplo, si yo entro a una sala de cine y me encuentro un celular o me encuentro un paraguas o me encuentro una billetera o un bolso, yo no puedo adquirir el derecho de dominio de esa cosa por ocupación, porque resulta que esa cosa, a pesar de que está abandonada, esa cosa tiene dueño, solo que se le olvidó al dueño, lo dejó ahí involuntariamente. No es que se haya despojado intencionalmente del derecho de dominio. Que lo quiera dejar por ahí. Que lo quiera dejar, exactamente, para que otro pueda adquirirlo. No, sencillamente se le olvidó, ¿cierto? Entonces, digamos que esas son cosas perdidas por sus dueños, no abandonadas intencionalmente. Es decir, que sobre esas cosas, ese cuentico de que me encontré esto y ahora es mío, no es cierto. Es decir, es de la misma persona. Claro, no, digamos que no, legalmente, jurídicamente y técnicamente no es posible que uno se haga dueño de cosas que ha encontrado abandonadas, que ha encontrado, extraviadas de otra persona,
¿cierto? Entonces lo que uno suele hacer es que me encontré algo que es de valor o algo que posiblemente no abandonó realmente su dueño, sino que se le extravió involuntariamente, y uno dice, bueno, ya es mío porque me lo encontré. Pues resulta que no, no es ni en nuestra legislación ni ninguna legislación, eso es nuestro. ¿Será nuestro cuándo? Cuando entreguemos, digamos, ese bien que nos encontramos perdido a las autoridades competentes, y estas autoridades competentes inicien un proceso de declaración de bienes mostrencos, ¿sí? Es decir, que el funcionario judicial o la autoridad administrativa competente inicia un proceso de declaración de bien mostrenco, invita a los dueños o al dueño a que se presente a reclamarlo, da un plazo, publica unos avisos, y si la persona no se presenta a reclamarlos, entonces ahí sí la autoridad administrativa judicial lo declara un bien mostrenco, es decir, un bien que ya no tiene dueño. Pero lo curioso es que ni siquiera le adjudican el derecho de dominio a la persona que se lo encontró, sino que esos bienes o van para el ICBF, ¿cierto? O van para otras instituciones del Estado, o sea, entran a ser parte del patrimonio del Estado, no de la persona que se lo encuentra, ¿sí? Profe, ahí no podría ser el ejemplo de, digamos, cuando uno se encuentra una tierra, pues por lo de los ejemplos de ánimo, señor y dueño y eso, no sería diferente, ¿cierto, profe? Cuando uno se encuentra una tierra, un inmueble. Sí, que está desalojado o desocupado. Ah, no, porque digamos que no porque lo que sucede con los inmuebles es que se adquieren es por prescripción, no por ocupación. Ojo, la ocupación, ahorita que entremos a mirarla en particular, no solo recae sobre bienes muebles, también recae sobre bienes inmuebles, pero solo sobre una naturaleza o una clase de bienes inmuebles, que son los baldíos, solo sobre baldíos. ¿Y qué es un bien baldío? ¿Y qué es un bien baldío? Pues un bien baldío es primero de naturaleza inmueble, es un bien inmueble, y su característica es que es un bien que pertenece al Estado, que nunca ha salido de la órbita del Estado, es decir, que nunca ha tenido un dueño particular, que pertenecen al Estado, ¿sí? Entonces, eso es un bien baldío. Sobre los bienes baldíos, es decir, sobre inmuebles que son del Estado y son predios baldíos, que la otra característica de los predios baldíos es que... Es que se me entrecortó. La naturaleza del bien baldío, ¿cuál es? La naturaleza del bien baldío es que nunca ha salido de la órbita del Estado, nunca ha tenido un dueño particular. El dueño es el Estado. Y la otra característica... Los bienes baldíos son pertenecientes al Estado únicamente. Pertenecen al Estado, y la otra característica es que son bienes que nunca han tenido, digamos, una intervención por parte del Estado. Es decir, no se ha construido nada ahí, no se ha modificado, no se ha alterado, ¿cierto? Porque si, por ejemplo, el Estado hace un parque, pues ya no es un bien baldío, ¿cierto? Ya es un bien de uso público, pero no es un bien baldío, ¿sí? Adquiere otra naturaleza. Pero si nunca se tocan... Volver a repetir, es que... Que te repita, ¿desde dónde, perdón? ¿Desde dónde, nena? ¿Que te vuelva a repetir? Como que no puede hablar, profe, no sé. Es como la señal. Es como la señal de ella, ¿cierto? Está molestándole la señal. Como la señal de ella. Es que todo el día la señal ha estado así. Sí. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, profe. Sí, doctor. Ya. Bueno. Sí, profe. Entonces... Profe, se entrecorta entre momentos. Sí, me escucha entrecortado, sí, debe ser que la señal está molestando. Bueno, entonces vuelvo y le repito. La característica principal de los bienes baldíos, ¿cierto? Es que son inmuebles. Lo otro es que son bienes que nunca han sido intervenidos por el Estado, por la administración pública, que están en su estado natural y virgen, ¿cierto? Entonces digamos que ese tipo de bienes inmuebles que son baldíos, sí pueden llegar a ser adquiridos a través del modo de la ocupación, pero solo por ocupación, ¿cierto? Ahí no aplica la posesión.
que vamos a mirar más adelante bien cuáles son los requisitos. Porque para que uno pueda hacerse dueño de un inmueble baldío por ocupación, la ley le exige por lo menos 5 años de estar explotando agropecuariamente ese predio, ¿cierto? Y aplicas para Profe, ¿no predios era que había rurales. subido a 10 años? ¿No era No, que había subido a 10 años? no, para la ocupación 5 años de explotación agropecuaria, ¿sí? Lo de los 10 años es